Gracias damos a Dios una mañana más. Qué bueno que está acá con nosotros. Qué bendición tenerles aquí en este grupo pequeño que estamos recibiendo hoy en la congregación. Aunque estamos en semáforo amarillo, porque ya se abrió semáforo amarillo, nosotros vamos a seguir con las precauciones debidas para cuidar su integridad física y cuidarnos todos juntos. Desde que vamos a seguir haciendo, son 3 grupos durante toda la semana. Un grupo viene una semana, otro grupo viene otra semana y otro grupo viene otra semana. Y qué bueno que están acá. Damos gracias a Dios también por las personas que ya están conectadas a través de las redes sociales. Reciban un caluroso abrazo. Y quien se dio cuenta por ahí, en las redes sociales les pusimos también que les amamos a todos ustedes en el amor del Señor, en el amor de Cristo, que es mucho más grande que el amor del teen. Y algunos no comprendieron a qué se refiere el teen. Usted sabe a qué se refiere el teen, ¿no? ¿No? Sí, ¿verdad? ¿No? La última sílaba, ¿no? de lo que el mundo hoy celebra, ¿no? Así que nosotros celebramos a nuestro Dios. Qué bueno que está ahí usted en el amor del Señor, unidos a todos nosotros, porque esa es la bendición del Dios Padre Celestial. Damos gracias a Dios. Un favor, señorita, ¿conectas este? Sí, no está conectado. A ver si mejora un poquito el sonido. Damos gracias a Dios. Si mejora un poquito el sonido, gloria a Dios. Si el sonido sigue igual, pero se escucha bien, gloria a Dios también. Damos gracias a Dios. Bien, vamos a prepararnos pues para el mensaje de esta mañana. Acuérdese que los domingos estamos llevando una serie que titulamos frases bíblicas. Tome ahí anotaciones si gusta, y después también podemos tener, hay alguna pregunta, con todo gusto también se nos puede hacer, ¿verdad? Los que estamos acá presentes también, y cuando estén acá lo pueden hacer también cuando vengan. Y esa frase de hoy, en este día, es una frase que aparece en Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice lo siguiente: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en el contexto inmediato de unas frases atrás, dice lo siguiente Romanos 5:20. Pero la ley, y esto es muy importante que lo consideremos porque aquí nos da gran parte de la respuesta del por qué se dijo esta frase. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y a lo mejor queda un poquito confuso, pero no se preocupe. Para eso está la predicación de la palabra de Dios. El título de la predicación de hoy, hermanos, pudo haber sido al estilo Hollywood, ¿sí? Al estilo Hollywood, porque ya ve, usted sabe que Hollywood le pone mucho sensacionalismo a las cosas para llamar la atención, pero se pudo haber llamado, por ejemplo, hay una película que se llama Licencia para Matar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos las han visto, no? Bueno, qué bueno que ya no la han visto, pero por ahí están, de esas películas muy de policíacas, no sé, un tema así de violencia, pero se pudo haber llamado, bueno, así, pero hoy yo también le puedo haber llamado Licencia para Pecar. Ahora, ahí es donde viene la pregunta. Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿es una licencia de Dios para pecar? Para cometer actos y acciones no acorde con lo que Dios desea que usted y yo vivamos. Bueno, hoy vamos a conocer la respuesta. Sin embargo, quiero comentarle que hay personas que piensan, obviamente en una confusión y engañados por su propia concupiscencia o por el enemigo, piensan que esto es una licencia de Dios para hacer lo que bien nos parece. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de filosofías, el hombre está lleno de deseos, el hombre está lleno de pensamientos humanos, de acciones humanas, mas no de lo de Dios.
Y en ese desvío, en ese criterio desviado, tienen una opinión. Y tienen la creencia que cuando leemos, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, se refiere, o piensan que se refiere, a lo siguiente: no importa cuánto estés desobedeciendo, ¿sí? Qué cosas hagas una y otra vez, y lo sigas haciendo, Dios te va a perdonar. Y eso también se mezcla un poquito con la frase esa de libre albedrío. Y libre albedrío también lo malinterpretan diciendo: no importa, tú puedes decir lo que tú quieras, no importa, Dios, ¿sí?, te va a perdonar. Tienes ganado el cielo. Y eso se llama, si usted le investiga un poquito, la doctrina del universalismo. El universalismo dice que no importa lo que hagas, no importa cómo seas, no importa cómo lleves tu vida, al final de cuentas, el destino de todo ser humano, es el cielo. Y como le digo, de repente, el enemigo dándole like. ¿Por qué? Porque acuérdense que el enemigo, la única intención de él es engañar. Y si las personas viven en el engaño, pues está cumpliendo su propósito. Dicen otros, ¿verdad? Dios tiene, en base a Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Dios tiene, en base a ese versículo bíblico, o en esa frase bíblica, Dios tiene la obligación de perdonarte. En base, tomando como consideración este versículo bíblico, Dios tiene la obligación de perdonarte. Y esa forma de pensar, pues, está muy distinta, o es muy distinta, y está muy distante a todo lo que Dios ha establecido. Ahora, esta frase que viene en un contexto que vamos nosotros a ver y que nos explica en ese amor de Dios, que es más grande que cualquier amor que pueda celebrar el mundo, nos explica de una forma clara a qué se refiere: más cuando abundó la gracia, sobreabundó el pecado. Digo, más donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya estoy como el Chapulín Colorado, pero está bien, ¿no? Todos nos podemos trabar ahí en los pensamientos. Entonces, no quiere decir eso. No quiere decir que yo puedo hacer todo lo que yo quiera y entonces Dios tiene o me da, a través de ese pasaje bíblico o esa cita bíblica, licencia para pecar. Ahora, mire, eso es algo bien importante que tengo que comentarle. Este contexto que vamos a leer de Romanos 5:20 es para los cristianos. Escuche bien, es para los creyentes en Dios, es para los que estamos viviendo en la palabra de Dios, pero con un propósito: de evangelizar a los que no conocen la palabra de Dios. O sea, o sea, tú ya eres nueva criatura, tú ya naciste de nuevo, tú eres ya un hijo de Dios, ya te arrepentiste de tus pecados, ya estás viviendo de una forma diferente, tu naturaleza cambió, pero pues sigue pecando, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. No, esto es para que usted y yo como creyentes, con la predicación del Evangelio, la gente se pueda acercar a Cristo. Esa es la realidad. Es para que nosotros podamos compartir del amor de Dios por todos los semejantes, porque Dios tiene amor para con su creación, pero es necesario que su creación se arrepienta para entonces pasar a ser hijos de Dios y poder compartir de estas bendiciones y de esta oportunidad que Dios da a todo ser humano para vivir en lo que Dios ha establecido. Así es de que, iglesia, sí, es para nosotros, pero para que comprendamos y expliquemos y evangelicemos a otros y no vivan en la confusión del enemigo de vivir de una forma totalmente desordenada. Eso es lo que debemos nosotros, usted y yo, saber. Fíjese bien. Ahora, si una persona dice: yo ya soy cristiano, y yo, porque hay una filosofía que así, y yo me pongo bajo la cobertura de la supergracia, y no importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar. Tengamos en cuenta lo siguiente: si nosotros nos decimos cristianos, conocemos la palabra de Dios, y decimos que somos un nacido de nuevo, pero todavía soy mentiroso, soy tranza, se adultera o se fornica, ahora sí, como dice ahí la canción, sigue siendo borracho, parandero y jugador, pues créame que
la verdad, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, no es cristiano, no es creyente. Solamente lo único que hizo es cambiar de religión, nada más. Pero sigue siendo la misma persona, con la misma naturaleza, y como le digo, muchos de ellos pensando que eso es el amor de Dios. No importa lo que yo haga, no importa, aún siendo creyentes, Dios me va a perdonar. Y es cierto, hay un versículo bíblico que dice: y si alguno hubiere pecado, pero fíjese la frase, si alguno hubiere pecado, o sea, vamos a parafrasear, si alguno se le chispoteó, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero acuérdense lo que hemos enseñado siempre. Una cosa es tener una naturaleza de pecado, en donde se fabrica pecado, y en donde se deleita en el pecado, y en donde se piensa nada más, ahora en qué voy a pecar. Y otra cosa es un nacido de nuevo, que ya no es una fábrica de pecado, que ya no es una persona que quiere pecar, sin embargo, puede fallar, porque no somos perfectos, pero ya no es nuestra naturaleza. Pero pensar que va a aplicar la supergracia a mi vida, que va a aplicar, sí, porque sigue abundando el pecado, sobreabundará la gracia, eso ya no es, sí, de nosotros. Ahora, esos son solamente pensamientos humanos. Diríamos, ¿habrá cristianos que sean fábricas de pecado? No, porque ya no es su naturaleza. Esto es, para los que tenemos más de 50 años, y vamos a comprender esta frase: ¿habrá Frankenstein cristianos? No. Ya para los más jovencitos, ¿verdad? ¿Habrá cristianos zombies? No. ¿Sí? Porque usted sabe, los zombies están ¿qué? Muertos, pero andan caminando. Y un cristiano está vivo por obra y gracia de Dios. Pero no hay cristianos zombies. Esos que siguen pensando que pueden hacer lo que quieran, que pueden seguir pecando, que pueden hacer, ahora sí que tratar de engañar a Dios, o apoyarse en un versículo bíblico que no está hablando de ello, ¿sí? No está hablando de ello. Y esto no es solamente del siglo XXI. Esto es una opinión del ser humano que, de acuerdo a sus concupiscencias, ¿qué es la concupiscencia? Es el deseo por abrazar todo lo que ofrece el mundo, ¿no? Esa es la concupiscencia. Dice, fíjese, acuérdese lo que dice Apocalipsis 3.1. Y Apocalipsis 3.1, pues, está escrito ya alrededor de 2000 años, ¿no? Escuche bien, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero eres un zombie, pero estás muerto. ¿Se fija? No puede haber compatibilidad. No hay compatibilidad entre la vida y la muerte. No hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. No hay compatibilidad en obedecer y desobedecer a Dios y querer aprovechar algo que Dios puso en una interpretación incorrecta para justificar mi forma de vida. Y así le dijo a esa iglesia, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. También en Apocalipsis 3.17 dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico, lo tengo todo, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego les menciona: y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, sí, un ciego espiritual y hasta desnudo, aunque traigan las mejores garritas puestas. Es lo que está diciendo Dios. Y acuérdese, esto que estamos compartiendo hoy nos debe de apercibir que la perspectiva humana, debemos conocer nosotros que la perspectiva humana está muy alejada o está muy distante de lo que Dios ha establecido. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios que fueron establecidas por Dios son perfectas. Las cosas que fueron establecidas por Dios son justas. Las cosas que Dios estableció son equilibradas, son equitativas, son imparciales. Y las cosas que Dios estableció desde hace miles de años jamás podrán ser modificadas. Fíjese, aunque algunos quieren editarlas, pero aunque las editen físicamente,
en lo espiritual no se pueden editar, serán permanentes. Mire, la única esperanza para todo ser humano, que es una esperanza que usted y yo abrazamos, es que debimos volvernos a Dios, debimos acercarnos a Dios, sí, con todo lo que traíamos, pero en un arrepentimiento genuino. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Si viene ante Él un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará, Él no lo desechará. Escuche bien, el mundo, mientras no termine, o la vida de las personas que están en el mundo, mientras no acabe, siempre tendrán la esperanza, de acuerdo a las reglas establecidas por Dios, de acuerdo a los estatutos establecidos por Dios, siempre tendrán esperanza de reconsiderar sus caminos, siempre. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por su amor, porque todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace es por amor a cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice Isaías 55:8 de parte de Dios, en donde nos aclara que la forma de que Él ve las cosas son muy distintas a las cosas que el ser humano las ve. Por eso es importante conocer su palabra, conocer el sentir de Dios, conocer el pensamiento de Dios y vivir en esa perspectiva de Dios. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo que tienen licencia para pecar en base a esta frase bíblica, en este versículo bíblico de Romanos 5:20? No, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y luego hace la analogía o hace la aclaración para que lo podamos nosotros visualizar. Como son más altos los cielos que la tierra, ¿hasta dónde está el cielo? Es infinito. Y así de como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Estamos comprendiendo? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No comprendimos ese ejemplo? Otra vez nos pone en su misericordia y en su amor otro ejemplo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y hace germinar, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Por qué creen ustedes, por qué creemos nosotros que Dios envió su palabra? Para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de ver las cosas, para conocer la perspectiva de Dios, y que nosotros no podemos hacer nada sino solamente obedecer a la perspectiva de Dios. Y esa es verdaderamente la fe en el cristiano, o la fe del cristiano en Dios. La fe en Dios que usted y yo como creyentes debemos tener. Algo que Dios quiere, algo que Dios desea, es cambiar la condición del corazón del ser humano. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que nos alejemos de la... Fíjese bien lo que le voy a decir, porque mucha gente piensa, y lo he dicho varias veces, mucha gente piensa que Dios nos pone un redil para tenernos de esclavos, para tenernos controlados. No, Dios nos pone un redil, ¿para qué? Para protegernos, para salvaguardar nuestra vida, para que no padezcamos las consecuencias que sabemos que van a llegar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que Dios quiere. Alejarnos de las consecuencias de este mundo, alejarnos de una separación eterna de Él después de la muerte. Porque hay algo que compartimos esta semana, ¿no? Hay algo bien seguro. O sea, esto no hay ni siquiera el punto 0.0000001 que no se cumpla. Todo ser humano, todos nosotros los seres humanos, todo bebé que está naciendo en este momento tiene una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Que va a morir. Esa es una verdad absoluta que nadie puede negar. Todos vamos a morir. Y en esa transición, por llamarla así, que todo ser humano va a tener después de la muerte, o va a haber un galardón o va a haber una consecuencia. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitarnos. Iglesia, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿será licencia de Dios para pecar? Pongamos atención.
Si el deseo de nuestro corazón, es vivir bajo la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted dice, yo quiero hacer las cosas bien. No sé, cualquier área, usted quiere aprender algo, cualquier cosa que quiera aprender. Lo quiere aprender bien, nos tenemos que instruir, tenemos que investigar, tenemos que indagar. Y después de indagar tenemos que estar seguros que lo que estamos viviendo es lo que Dios estableció en este caso, ¿no? En el caso de las cuestiones de profesionales o en las cuestiones de oficios, quiere hacer bien las cosas, pues tenemos que involucrarnos en investigar cómo se desempeña esa acción, eso que queremos aprender. En las cuestiones de Dios, en las cuestiones de la fe, si queremos estar seguros que estamos viviendo bajo la cobertura de Dios, bajo la voluntad de Dios, debemos entonces indagar, debemos investigar, debemos inquirir en su palabra y así vivir seguros que estamos caminando en la fe del Señor. Y que lo que estamos creyendo y nuestras opiniones son las opiniones de Dios, no porque sean creaciones de nuestra mente muy imaginativa, sino porque simple y sencillamente conocemos a través de la Biblia el pensar de Dios y nosotros nos dirigimos en base a ese pensar de Dios. Y si Él dijo, ¿qué es lo que debe hacer un creyente? Hacer. Si Él lo dijo, lo tenemos que hacer. Y tenemos que poner un ejemplo, padres de familia. Si usted le da una instrucción a su hijo conforme a la voluntad de Dios, usted se va a poner contento cuando su hijo obedece. Hijos, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres se ponen contentos. ¿Cómo cree que va a estar Dios nuestro Padre Celestial si conocemos sus mandamientos y los obedecemos? Alegre, complacido en sus y en mis decisiones. ¿Por qué? Porque estamos conociendo su voluntad. Y al conocer su voluntad, entonces ponemos por obra lo que Él nos está enseñando. Eso es lo que dice. Dios nos ama. Dios ama su creación. Tanto ama su creación y que proveyó todo. Fíjese, proveyó todo para que usted y yo podamos alejarnos de la calamidad. Él lo proveyó todo para que usted y yo podamos estar seguros en Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a ver el contexto de esta frase bíblica que viene en Romanos 5:20. Y para eso, iglesia, vamos a tomar desde Romanos capítulo 5, versículo 1. Vayamos ahí a Romanos 5:1. Si usted tiene una Biblia que tiene algunas frases de ayuda, va a venir un título que dice lo siguiente, y desde ahí se empieza a esbozar la intención de Dios al mencionar y a dar a su pueblo, a sus hijos, esta frase que hoy estamos analizando. Dice la ayudita por ahí: la paz con Dios mediante la fe. Y luego adelantito lo podemos vincular. Es el resultado de la justificación. Es el resultado de la justificación. Es el resultado de hacernos justos. Esto es el resultado que resulta, pero valga la redundancia, bueno, voy a cambiar la frase. Es el resultado que se obtiene cuando hacemos las paces con Dios. Y Él nos justifica. Él nos perdona. Él nos acepta. Esa es la realidad. Vamos entonces a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, por haber creído, a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjese, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, esto es, nos hace perseverantes. Si no nos sale algo bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a intentar. Si no nos sale algo correctamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a intentar y aprender
cuando no nos salieron bien las cosas. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está, sabiendo que la tribulación, ¿qué es la tribulación? Una situación adversa en nuestras vidas. Que lo que Dios desea precisamente no es que las busquemos nosotros, sino que sabe bien que en un mundo que está totalmente desordenado van a venir circunstancias difíciles, circunstancias adversas a nuestras vidas, pero que nos debe producir ¿qué? Paciencia. Esto es, debemos perseverar, debemos continuar, no debemos desmayar, no debemos quedarnos caídos si es que la situación nos tumba. Debemos levantarnos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, y la paciencia, muchas veces leemos esto de una forma incorrecta, ¿no? Y la paciencia, le voy a agregar la frase para que podamos comprender. Y la paciencia, ¿sí? Pues produce prueba, ¿sí? Va a ser probada, pues. La paciencia va a ser probada. ¿Sí lo estamos captando? La paciencia va a ser probada. Si verdaderamente estamos ejercitados en la paciencia, dice, y la paciencia va a ser probada. La paciencia pule el carácter, dice otra versión. La paciencia pule el carácter. Esto es, ¿cuántos de nosotros de repente somos impacientes? Somos, y ahí está puliendo Dios nuestro carácter. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, la tribulación produce paciencia. Tenemos que seguir perseverando. Y la paciencia, pues, nos prueba la paciencia. Y la prueba, pues, nos da esperanza. Sí se puede, sí se puede. Eso es lo que está diciendo. ¿Y sabe qué? Y cuando decimos que sí se puede, en Cristo Jesús, la esperanza no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego empieza a explicar, fíjese, cuando yo veo estos versículos bíblicos, en donde en el contexto Dios con toda dedicación nos explica, en este caso el tema que estamos tratando, que es, más donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos empieza a explicar, fíjese lo que dice. Porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando estábamos apartados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Porque Cristo, cuando estábamos alejados de Él, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego dice, el versículo 7 aclara, ciertamente apenas morirá alguno por uno justo. Otra vez, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, es cuando dice, no, yo meto la mano al fuego por él, porque sabes que es una persona íntegra. Pero Dios metió la mano al fuego por los pecadores. Eso es lo que está diciendo. Dios se sacrificó por los pecadores, por aquellos que pues no merecíamos de su gracia. Vuelvo a leer, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más esperanza de amor o más prueba de amor podemos encontrar en Dios? Y luego sigue diciendo el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Entonces, son promesas de Dios. Que si Dios le hizo promesas a los incrédulos, a los pecadores, imagínense las promesas que le hizo a los que ya somos redimidos. Pues son un sí y un amén en Cristo Jesús. O sea, se van a cumplir. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿estamos escuchando? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida que Él entregó en la cruz. Y no solo eso, dice,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, nos gloriamos por el Señor Jesucristo, porque en Él recibimos ¿qué? La reconciliación con el Padre Celestial. Fíjese bien, fíjese bien. Lo que está diciendo aquí es que todos pueden acercarse a Cristo. Todos. No importa la condición. En una ocasión, hace ya algunos años, quizás unos 10, 12 años, una persona se me acercó y me dijo: pastor, yo tengo una pregunta para usted. Así bien seria, ¿no? Porque se veía su preocupación, se veía la pregunta, el tema de la pregunta seria que me iba a hacer. Me dice: una persona que asesinó, ¿puede ser perdonada por Dios? Me dijo. ¿Una persona que asesinó puede ser perdonada por Dios? Y le digo, yo no le voy a contestar a la ligera, no le voy a contestar lo que yo pienso, no le voy a contestar lo que yo me imagino, le voy a contestar lo que dice Dios. Le voy a explicar el corazón de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, asesinó, ¿sí? Y Dios dice que fue un hombre conforme a su corazón. Entonces, si Él perdonó a David, ¿podrá perdonar ahora a un ser humano que no conoce de Cristo y que cometió actos incorrectos? Claro que sí. Porque no depende de mí. Yo simple y sencillamente le voy a contestar lo que Dios, ¿sí? Vamos, otro ejemplo, lo que Dios estableció, otro ejemplo. Moisés, que fue un caudillo, que fue un líder, que fue una persona que sacó por orden de Dios de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel, mató, asesinó y fue perdonado. Pero no nos confundamos, porque mucha gente puede decir: pues entonces no hay problema, y viene la interpretación incorrecta de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Acuérdense que en aquellos tiempos no estaban en el tiempo de la gracia, estaban en el tiempo de la ley. Y en la ley ellos merecían ¿qué? La muerte. Pero Dios les perdonó. ¿Por qué les perdonó? Porque tenía un plan para ellos. Iglesia, plan que ya se cumplió. Acuérdense que el rey David es antepasado del Señor Jesucristo y tenía un propósito en sus vidas. Les perdonó. Ahora, ¿por qué Dios les perdonó también? Para que usted y yo, para que podamos explicar usted y yo a la gente que ha cometido cosas incorrectas, que tienen la misma esperanza que estos seres humanos, pero que ya como creyentes ya no debemos hacer, porque entonces sí ya vamos a estar blasfemando contra Dios. Porque Dios nos perdonó y cambió nuestra naturaleza. Y si cambió nuestra naturaleza, somos creyentes, hoy llamados como cristianos. Y acuérdense que hay, y ahorita lo vamos a leer, una diferencia entre la herencia de Adán y la herencia de Cristo. La herencia de Adán es ¿para qué? Para muerte. La herencia de Cristo es ¿para qué? Para vida eterna. Esos anteriores, que por desconocimiento, pero que tenía un plan Dios, que asesinaron, fueron perdonados. Hoy, si alguien en el desconocimiento de la palabra de Dios cometió actos similares, puede ser perdonado, y muchos batallan con eso. Pero Dios es justo, Dios es equitativo. Ahora, si una persona que se dice ser cristiano y que sigue haciendo actos de herencia de Adán, porque la herencia de Adán significa ¿qué? Pecado, significa muerte, y la herencia de Cristo significa ¿qué? Vida eterna en Él. Una naturaleza totalmente diferente. Los planes de Dios ya se cumplieron.
Ya no puedo justificarme o tratar de autojustificarme para cometer actos incorrectos diciendo, no, pues también David lo hizo, también Moisés lo hizo, también Salomón lo hizo, el rey más sabio del mundo lo hizo. No, ya no hay justificación, porque Dios tiene un propósito para ellos. Y uno de esos propósitos también enseñarnos que todos tienen abiertas las entradas, abiertas las puertas o las puertas abiertas para llegar a Cristo. Esa es la realidad. Pero iglesia, escuche bien lo que le voy a decir, porque luego queremos ser estos híbridos, ¿no? En la filosofía del ser humano queremos ser estos híbridos. No hay cristiadanos, no hay cristiadanos. O sea, zombies. Cristianos muertos en el pecado. Esos son los cristiadanos. Bueno, eso lo inventé yo, ¿no? Ese término. Pero no debe de haber cristianos. O somos cristianos, mire, no podemos vivir en la luz y en las tinieblas. No podemos tener un pie, no podemos ser tibios, ¿sí? O la gente trae la herencia de Adán, del pecado de muerte, o traemos la herencia de Cristo, si estamos en Cristo. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pecado, la naturaleza anterior, quedó en el pasado. Ahora aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, no hay cristianos, no puede haber. Adán es muerte, Cristo es vida. Y eso es lo que va a explicar a continuación. Escuche bien, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Traen la herencia de Adán. Escuche bien, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, pues no sin culpa del pecado. Esto es, en términos actuales, quien sepa un poquito más de derechos me va a comprender, pero no se preocupe, lo voy a explicar de otra forma. Si no está tipificado, no hay delito que perseguir. O sea, si la ley no considera ya, por ejemplo, el clásico ejemplo, a partir de que se puso en auge la cuestión de las computadoras, de lo cibernético, no se podía acusar de un delito a quien cometía delitos cibernéticos porque no estaba tipificado en la ley, no estaba considerado en la ley. Tuvieron que actualizar la ley, tuvieron que reformar la ley para que entonces cualquiera que cometa situaciones de fraudes cibernéticos, entonces ya está tipificado por la ley, ya está considerado, entonces ya pueden ser condenados. ¿Me explico? Ya pueden tener una sanción, dependiendo de lo que se cometió. Bueno, eso es lo que está diciendo. Fíjese bien. Pues antes de la ley, cuando no estaba tipificado, ahora sí se comprende, no había pecado en el mundo, porque no había algo que dijera que estaba mal. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, está bien, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, o aún eso, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, porque ya tienen la herencia de Adán, a la manera, dice, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero en una naturaleza diferente, porque Adán, ¿sabe usted qué significa Adán? Hombre. Adán precisamente en su original significa hombre. Vino un hombre, falló, y ahora sí que contaminó en su desobediencia, en su pecado, a todos los hombres. Pero viene el segundo Adán, el segundo hombre. ¿Quién es? Jesucristo, que limpia todo el pecado, que cambia la naturaleza. ¿Sí? Porque todos somos o éramos pecadores si no estamos en Cristo Jesús. Dice, escucha bien, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión, o sea, el regalo de Dios no fue como la transgresión de aquel, fíjese, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que está diciendo ahí, porque yo sé que si de repente leemos esto, está diciendo, mira, Adán, el pecado de Adán quedó aquí. La gracia de Dios por medio de Cristo está acá.
esto no puede estar arriba de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo lo cubre todo. El amor de Dios lo cubre todo. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios cubrirá multitud ¿de qué? De faltas, de pecados, porque está por encima de la tradición del ser humano. Sigue diciendo, ¿dónde me quedé? Dice, bueno, el 5:16, y con el don no sucede como el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, o sea, una sola desobediencia, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones que van a ser justificadas si nos volvemos a Cristo para justificación. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, pero ahí está la condicionante, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es, escuche bien, la mesa está servida, la mesa está preparada, Dios la aderezó, como dice el Salmo, ¿no? 23. Dios la aderezó, pero nosotros debemos de tomar, porque si no tomamos, entonces la gracia está allá. Pero si tomamos, la gracia se hace realidad para nosotros. Eso es lo que está explicando. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, separados de Dios, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Esto es, aceptos ante Dios. Pero un requisito, por medio de Cristo. No por medio de la religión, no por medio de las normas que haya establecido la religión, no, sino por lo que estableció nuestro Padre Celestial, por medio de su plan perfecto, hecho realidad para usted y para mí. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la gente pueda ser salva, sino solamente ¿quién? En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces ahí viene Romanos 5:20. Fíjese, todo lo que nos explicó en su bondad, en su amor, en su misericordia, para entonces llegar a Romanos 5:20. Pero la ley, dice, pero la ley, ¿a qué ley se refería? Dada a Moisés en el monte Sinaí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, era necesaria la ley para traer orden. Era necesaria la ley. Lo voy a parafrasear. Pero se introdujo la ley para que nos diéramos cuenta de que estábamos mal. Iglesia, hermanos, si Dios no nos aclara que estamos mal y nos vamos al infierno, eso no es justicia. Por eso Dios estableció la ley. Por eso Dios estableció sus estatutos. Por eso Dios nos pone a la vista el reglamento de la alberca, haciendo una analogía, el reglamento para ir a a una reunión, el reglamento para estar en la escuela, el reglamento para estar, en diferentes partes, en una conferencia, el reglamento para estar cualquier cosa. ¿Sí? Ahí está el reglamento. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos en el orden establecido por ese reglamento. Porque si no aceptamos el reglamento, entonces ¿qué sucede? Pues podemos ser
expulsados de ahí de la zona. Es como ahorita se estableció el reglamento que todos trajéramos en los lugares donde están cerrados nuestro cubrebocas. Pero si no nos avisan, entonces no pueden aplicar, ¿sí?, la sanción. ¿Me explico? Pero ya nos avisaron. Eso es lo que Dios hizo. Eso es la justicia. Te tengo que avisar, te tengo que dar la regla, te tengo que dar la instrucción, para que si desobedeces la instrucción, entonces viene la reprensión. ¿Estamos? Eso es lo que dijo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, para que nos diéramos cuenta de que estamos mal. ¿Y por qué abundó? Porque la condición del ser humano sin Cristo es de fabricar pecado. Esto es, se insertó la ley para que nos diéramos cuenta de cuánto hemos pecado. Pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros fuera de Cristo pecamos y pecamos y pecamos y pecamos? Y quien diga lo contrario dice que le hace mentiroso a él. Todos pecaron, todos pecamos. Y por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, así dice. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Otra vez. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué nos está diciendo, iglesia? Porque, y luego termina diciendo el 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Iglesia, estamos finalizando. Romanos 5:20, como ya lo vimos, licencia para pecar. ¿De un creyente? ¿De un nacido de nuevo? No, de ninguna manera. Esto hace referencia a que todo el mundo, no importa su condición, puede acercarse a Cristo. No importa qué es lo que haya hecho. Ahora sí, como dijo el profeta, no importa si anduvo con este, con aquel, con esto, con aquello, ¿sí? No importa. Entonces, se sabe esa cancioncita, ¿no? La escuchaba antes, cuando se sabe esa cancioncita. No importa. Dios está con los brazos abiertos para recibirnos y darnos el don de la gracia, su perdón, su justificación. Esa es la realidad. En eso se muestra el amor de Dios, ¿sí? Y no como el amor de hoy en día, que no solamente es pasajero y solamente emocional y solamente comercial. No, iglesia, sin un amor genuino, verdadero, por siempre y para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree y le obedece, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. La justificación de Dios, el perdón de Dios no tiene límites, no tiene límites. Siempre, escuche bien lo que le voy a decir, el amor de Dios, la justificación de Dios, el perdón de Dios no tiene límites ante toda acusación. Mire, y aunque haya pruebas, Dios perdona. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero un cambio de forma de hacer por obra y gracia de Dios. Aunque se tengan las pruebas más evidentes, la gracia de Dios, ¿sí? Esa abundante gracia de Dios está por encima de cualquier acusación. Hermanos, lo que está diciendo esa frase bíblica de más cuando abundó el pecado, sobreabundará la gracia, o sobreabundó la gracia, lo que está diciendo es que la absolución de Dios estará siempre por encima de toda acusación. Esa es la realidad. Está haciendo referencia a que la vida de un hombre, por más alejada que esté de Dios, en Jesucristo
el brazo de Dios alcanza para traerlo para sí mismo. Eso es lo que está refiriéndose. Y acuérdese, principios de Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. A eso se refiere, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, sobreabundó la gracia. Parafraseando, simple y sencillamente significa, aquellos que vivían cometiendo, o vivíamos cometiendo pecado tras pecado y tras pecado, y estábamos enemistados contra Dios y pensábamos que no teníamos solución, el amor, el perdón, la misericordia de Dios siempre estarán por encima de toda transgresión. Y cuando se es perdonado, iglesia, cuando recibimos el perdón de Dios, cuando recibimos la misericordia de Dios, sin esfuerzos humanos, se vive agradecido durante toda la vida. Y si hacen realidad estos principios, ¿cuáles principios Dios estableció para darnos realidad o darnos cuenta si estamos viviendo una nueva condición de vida? Número 1, se es nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Se es un nuevo hombre con una nueva naturaleza, Juan 3:6. Se ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. Es más, el Señor Jesucristo le dijo ahí, lo quedó plasmado en Lucas 7:47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Iglesia, cuando Cristo perdona, hay una gratitud en el corazón cuando verdaderamente nos damos cuenta qué significa el perdón de Dios. Y precisamente esas son las evidencias de un redimido de Dios. Evidencias de aquel que cambió su naturaleza, que Dios cambió la naturaleza de ese hombre. De aquel que sabe que para Dios nada es imposible y que cualquier persona puede acercarse al Señor Dios para recibir el oportuno socorro. No hay limitantes para Dios. Dios no le cierra la puerta a nadie. Acuérdese, más donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, que es justa, equitativa e imparcial y aplicable para todos los hombres. Eso significa, hermanos. Y no hagamos tergiversaciones para encontrar pretextos y cometer, aún ahora como cristianos, cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por explicarnos completa y claramente tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí delante de tu presencia por ese favor inmerecido, por esa abundante gracia que hiciste y repartiste para todos los hombres, de los cuales hoy nosotros podemos estar acá, mi Dios, porque hubo un arrepentimiento genuino y verdadero, y de acuerdo a lo que tú estableciste, fuimos perdonados por medio de Cristo, porque aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor, por tu abundante misericordia y tu abundante gracia que cubre multitud de pecados. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Y no olvidemos, es este versículo para compartirlo con el que no conoce de Cristo, no para justificar nuestras debilidades. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo, deleites en la palabra de Dios y siga caminando en la voluntad de Él. Ahí estamos seguros en Cristo. Un abrazo, Dios les bendiga. Tengan un bonito día.